La vigencia y eficacia continua del Evangelio la encontramos manifestada en la parábola de la levadura descrita en Mateo 13:33, que dice: otra parábola les habló y les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Escucha, esta parábola nos enseña acerca del crecimiento y la expansión del reino de Dios en las áreas del alma. Recordemos que nosotros somos espíritu, tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos pensamientos, tenemos una biología, etcétera, etcétera. Entonces, la levadura está representando el reino, que cuando entra a nosotros empieza a transformar la masa, empieza a transformar nuestra vida, pero va por áreas, se va expandiendo poco a poco y va leudando, va alcanzando, va transformando. No es de la noche a la mañana, todo lleva un tiempo y nosotros tenemos que dejar que ese tiempo sea de Dios, no de nosotros. Nosotros nos tenemos que ajustar al tiempo de Dios, no Dios a nuestro tiempo. Amén. Cada árbol tiene un tiempo de desarrollo, de madurez y de fructificación. Sigo. La levadura es un ingrediente que, aunque es pequeño, tiene la capacidad de transformar la masa de harina y hacer que crezca. Esto es por naturaleza. De la misma manera, el mensaje del reino, ¿sí?, de Dios es esta levadura que se expande y transforma todo lo que toca. Entonces, así como la levadura transforma y expande la masa, así el reino de Dios, una vez que entre nosotros, va a empezar a transformar nuestro ser y va a empezar a expandirse en esas áreas, en los pensamientos, en las emociones, en las actitudes, etcétera, etcétera. Siempre la obra del Espíritu Santo primero es interna y después se va a empezar a hacer evidente. Pero el humano quiere siempre evidenciar cosas por fuera y no espera que el cambio sea de adentro hacia afuera. Entonces no alteremos el proceso de Dios. Un árbol, su primer crecimiento es hacia abajo, hacia la raíz, y después empieza hacia arriba, hacia empezar a fructificar. ¿Ok? Sigo. Este es un llamado a ser activos y comprometidos en la tarea de formar a Cristo en nosotros y de hacer que el reino crezca en el mundo a través del Espíritu, usándonos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este papel nosotros tenemos que ser activos. ¿Cómo? ¿Cómo somos activos? Cuando el reino de Dios empieza a leudar la masa, cuando el reino de Dios empieza a conquistar esas áreas, nosotros tenemos que obedecer, porque el Espíritu nos va a estar diciendo en dónde tenemos que menguar, en donde tenemos que ya no ser nosotros, en donde tenemos que perdonar, en donde tenemos que pasar por alto el agravio, en donde ya no tiene que ser nuestro apellido, nuestro nombre el que sobresalga, sino que sea Él a través de nosotros. Pero mientras no estemos dejando que Él opere en nosotros, entonces esa obra no va a ser palpable. Amén. Esta parábola nos enseña acerca del papel también que un día nosotros desempeñaremos en la extensión del reino de Dios. Pues así como la mujer mezcla la levadura en la harina, nosotros debemos mezclarnos con la sociedad para llevar el mensaje del reino a todas las personas. Entonces, nosotros va a llegar un momento donde así como la masa nos inundó internamente, o el Espíritu Santo, así ahora nosotros, al mezclarnos con la sociedad, nosotros vamos a estarnos contagiando de esa vida, de ese evangelio, que va a generar esa vida en cada uno de ellos, como la ha estado generando en cada uno de nosotros, a fin de representar a Jesucristo. Amén. Nosotros somos el medio, el instrumento es el evangelio y el Espíritu es el ingrediente, es decir, la levadura que Dios utilizará a fin de generar una transformación contundente en las personas, a fin de que nunca más sean las mismas. Entonces, si nosotros somos transformados, de esa misma forma, las personas que están cerca, se les va a impartir de esa vida y de esa transformación. Si nosotros, la vida del Evangelio no genera transformación, estamos muy lejos de nosotros impartir esa misma vida, puesto que esa vida no está operando en nosotros. Entonces, tenemos que estar seguros de que el Evangelio tiene vigencia en cada uno de nosotros, que el Evangelio está trayendo cambios, está trayendo transformación de una manera continua. Yo hoy
debo de estar seguro que no soy lo que fui ayer. Y también tengo que estar seguro que mañana no seré lo que hoy soy. Cuando yo estoy viendo que mi vida está siendo transformada, entonces tengo que tener la seguridad de que la vida del Evangelio, la vida de Cristo está obrando en mí. Y de la misma forma yo voy a poder impartirla a aquellos que están cerca de mí, porque no soy yo, sino es la vida que está dentro de mí, que yo al estar cerca da testimonio de que yo soy un hijo de Dios. Y por naturaleza esa misma vida se imparte. Yo no tengo tanto que hablar o expresar, mi propia vida se expresa y se imparte porque es algo espiritual que se percibe. Amén. Aun cuando sin que nosotros demos un testimonio hablado, nosotros somos, dice Pablo, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. O sea, es algo que se ve porque el Evangelio es algo evidente, es real y es continuo, no para. Es como algo que está evolucionando, trayendo la imagen de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por último, un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 9, del 1 al 29, donde nos da testimonio de la vida de Saulo. Dice la palabra del Señor: y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la gente empezó a reconocer a Pablo, que él era el que llegó a Jerusalén a aprisionar a los cristianos. Y ahora lo veían que en lugar de estar aprisionando a los cristianos y condenándolos a muerte, ahora estaba predicando igual que ellos. Entonces, ahí podemos ver cómo el Evangelio seguía teniendo vigencia. Cristo murió, los apóstoles dieron continuidad y aún más gente como Pablo le siguió dando continuidad, y hasta el día de hoy nosotros le estamos dando continuidad porque es la vida misma de Dios impartiéndose a cada persona que desea generar un cambio por medio de Dios. Entonces, si nosotros deseamos que Dios genere un cambio en nuestras vidas, el Evangelio va a tener vigencia en cada uno de nosotros, va a tener esa eficacia porque es vivo y es eficaz.